Versículo 11 al 13, amén. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Amén. Amén. Evangelio de Juan, amén. Amén. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer los 3 versículos. Amén. Gloria a Dios. Ya que son pocos. ¿Amén, hermano? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, amén. Del 11 al 13, amén. 1, 11 al 13. La palabra del Señor se lee así en el nombre de Jesús y dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, y de voluntad de carne, y de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Vamos a levantar nuestras manos, oremos. Señor bendito y eterno, te damos gracias, Padre amado. Una vez más, Señor, estamos en tu casa, Padre amado. En esta iglesia que has establecido, gracias, Señor, por la Señor, porque tu palabra es verdadera, Señor. Usted nos Señor, esta tarde, Señor, lleno de una manera especial. Una fresca, Señor Jesús. Háblanos, Señor, a través de su santa palabra. Señor, que su palabra suya y corra, Señor, y sea glorificada, Señor Jesús. Que haya entendimiento, Señor Jesús de Nazaret. el poderoso de Jesús, Señor, la gloria será tu nombre, Señor. La gloria para usted. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y en esta noche, hermanos, vamos a predicar bajo este tema, hermanos: hijos o creación de Dios. Aleluya. Saluda a su hermano, amén, diciendo esas palabras. Aleluya. ¿Eres hijo o eres creación de Dios? Amén. Somos hijos. ¿Eres hijo o eres creación de Dios? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hijo o creación de Dios. Amén. Vamos a aprender un poco acerca de esa palabra, hermanos. Y vemos, hermanos, que los hijos legítimos siempre heredan. Amén. Los hijos legítimos siempre heredan, hermanos, las bendiciones de los padres. Sean deudas, sean terrenos, o sea lo que sea, hermanos, siempre van a heredar algo. Amén. Se dice de un niño, hermanos, que había crecido en un orfanatorio y al tiempo lo adoptaron. Este niño, hermanos, había crecido sin padres por alguna causa y lo habían adoptado una familia. Esa familia lo quería mucho, lo amaba, pero cuando el niño empezó a ir a la escuela, empezó a recibir burlas de las gentes o de los niños que comúnmente hacen cuando son niños, ¿verdad? Se burlaban de él. Mira, ahí va el huérfano, ahí va el que no tiene padre, ahí va el que no tiene madre, porque sabían que el niño era, hermano, sin padres y sin madre, sino que era adoptado. Entonces él llegó triste a su casa, hermanos, ese día, y le dijo a sus papás: me siento mal, porque toda la gente se burla de mí, diciendo que soy un niño adoptado. Entonces los padres muy sabiamente se acercaron a él y le dijeron: mira, mijo, tú ves nuestros otros hijos que tenemos, porque era una familia que tenía varios hijos también. Hermanos, dice: tú ves nuestros hijos que tenemos. Dice: ellos no tuvieron opción de haber nacido aquí con nosotros. Dice: pero en el caso tuyo, tú tienes el privilegio de que nosotros fuimos que te elegimos a ti. Nosotros te amamos y te elegimos a ti. Hermanos, así de esa manera Dios nos eligió a nosotros del mundo. Aleluya. Amén. Dios vino, hermanos, y nos adoptó en el mundo. Amén. Estamos sin esperanza, sin nadie que nos mirara, hermanos. El Señor Jesucristo vino y nos adoptó. Amén. Dios, hermanos, habiendo salvado al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó con mano poderosa, hermanos, de ese lugar. Hace una promesa al pueblo de Israel, mirando que son cautivos en aquel tiempo. En Isaías 52, 5 al 6 dice: ¿y ahora qué hago aquí? Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que se enseñorean de él lo hacen hablar continuamente y todo el día es blasfemado mi nombre. Dice: por tanto, por esta causa en aquel día, dice, mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Dios dio una promesa a su pueblo, hermano Israel, diciéndole: yo mismo voy a ir a salvarlos. Aleluya. En el tiempo, hermanos, que el Señor Jesucristo viene a la tierra, Dios mismo hace cumplimiento a esta promesa. Amén. Dios, hermanos, que es espíritu. Conocemos a Dios que es espíritu, hermanos, porque no lo podemos ver. Amén.
Pero Dios, hermanos, que ese espíritu va y toma un cuerpo y ese cuerpo le pone por nombre Jesucristo. Aleluya. Amén. No es como comúnmente se dice en las tradiciones, amén, que Dios se quedó Padre, ya se quedó en el cielo, mandó a su Hijo a la tierra y que el Espíritu Santo andaba en los aires. No, hermanos. Dios, que ese espíritu viene y se manifiesta en una carne, a esa carne se le pone por nombre Jesús y Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Dice la Biblia, hermanos, allá en Filipenses 2, del 5 en adelante, dice que Él se despojó. Aleluya. Se despojó de sí mismo. Amén. Amén. Imagínense una persona que está en la popularidad, hermanos, en lo máximo de su vida, artística o humanamente, o de repente en la riqueza. Despojarse de algo, hermanos, tan valioso. Amén. Como de repente la riqueza. Se despoja de eso, hermanos, y de repente, hermanos, vemos a una persona andando entre los pobres. ¿Creen que humanamente hubiera una persona en la tierra que hiciera eso? Amén. De repente usted o yo trabajamos 6, 8 horas o 9 horas diarias, amén, por un chequecito al fin de semana. Y si no nos pagan, estamos quejándonos de repente, amén. Estamos diciendo, a mí me falta dinero en este cheque. A mí me falta, hermanos, que me pagues este día. Y cuando no nos lo paguen, estamos ahí diciendo, bueno, a mí me pagas o ya no te trabajo más. Ahora imagínense, Dios, hermanos, tan grande y tan sublime, despojarse de toda su riqueza. Y venir a la tierra, hermanos, en forma de hombre. Una forma humana. Algo inimaginable para la sociedad. Pero así lo dice la Biblia, amén. En Corintios, 2 de Corintios 8, 9, dice que, mirad, dice, la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hace pobre por amor a nosotros. Amén. Él mismo, hermanos, se despoja, se hace pobre, dice, por amor a nosotros, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Amén, amén. Amén. En su pobreza, hermanos, fuésemos ricos nosotros. Aleluya. Amén. En Romanos dice que Él muestra su amor. 5:8 dice, Romanos 5:8 dice que Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Él viene, hermanos, a morir por nosotros los pecadores. Y ahora aquí es donde voy a entrar en el tema, hermanos. Aquí voy a entrar en el tema. Hijos o creación. Aleluya. Amén. Cuando Él viene a morir en la tierra por los pecadores, hermanos, establece un plan de salvación. Establece un camino para salvarse la persona. Todos éramos pecadores, todos, completamente todos. Amén. Ninguno, hermanos, estábamos fuera del círculo de los pecadores. Amén. Unos eran mentirosos, otros eran drogadictos, otros eran pandilleros, otros eran alcohólicos, otros eran mujeriegos, amén. Otros andaban, hermanos, con varias mujeres, estando casados. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, y de repente, hermanos, vemos que la sociedad estaba corrompida. Pero Dios viene a salvar al pecador. Él no viene a tomarle en cuenta sus pecados. Él viene, hermanos, a salvar a aquel que se había perdido, a llevárselo a la gloria. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hermanos, porque ese es nuestro Dios, que viene a salvar al pecador. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Dios muestra su amor para con los pecadores. Amén. En que siendo nosotros los pecadores, Dios mismo viene a salvarnos. Pero dice la Biblia, hermanos, en una parábola que Él estableció allá en Mateo 21, del 28 al 32, dice, he aquí un padre tenía 2 hijos. Dice, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Le dijo el hijo, no quiero. Dice, pero después arrepentido fue. Amén. Después se acercó al segundo y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Le dijo, está bien, padre, yo voy después. Dice, y no fue. La pregunta es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre, hermano Daniel? ¿El primero o el segundo? Está meditando, ¿verdad? ¿Cuál hizo la voluntad de su padre? ¿Ninguno? Bueno, vamos a seguir indagando, ¿eh? A ver, hermano Jeffrey, ¿quién hizo la voluntad de su padre? El primero, amén. El que dijo que no, pero después lo hizo. Aleluya. Hermanos, hay muchas cosas. Entonces el Señor le dice a los fariseos en ese tiempo, amén. ¿Quién hizo la voluntad de su padre? Dice aquel que dijo que no, pero sí lo hizo. Amén. Entonces dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan en camino de justicia, dice, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, dice,
Por eso dice, ellos van delante de vosotros al reino de los cielos, hermanos. Aquí no es del que quiere, aquí no es del que corre, aquí es de quien Dios tiene misericordia, hermanos. Muchos han escuchado esta palabra, pero no todos han creído. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Dios establece un medio para ser salvos. ¿Cuál? Bueno, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo la Biblia, amén. Allá en Marcos 16, del 15 al 16, por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda la creación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere, hermanos, se va a bautizar. Y gracias a Dios estamos ya en la iglesia, estamos, hermanos, aunque está cerrada la iglesia sigue produciendo bebés, amén. Siguen bautizándose, hermanos, se siguen dando clases. Aquel que quiera meterse, hermanos, en el plan de salvación, la iglesia está dando clases, amén. Está, hermanos, trabajando, gloria al nombre de Jesús. Porque, hermanos, esto no puede parar. La iglesia dice, hermanos, que se va a terminar hasta que sea el arrebatamiento, hermanos. Esto de los gentiles se va a terminar hasta que la iglesia esté arrebatada, hermanos. Entonces, vemos que toda persona que cree, se bautiza, es salvo. El que no cree, automáticamente se condena. Aquí vienen, hermanos, los que pasamos a ser hijos. El versículo que leímos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, y se bautizan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense que cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, automáticamente Dios lo adopta como hijo. Le dice, yo te voy a poner mi nombre. Yo te voy a poner, ahora ya que no eres una persona cualquiera, ya no eres un borracho, ahora te voy a poner que eres un cristiano, un seguidor de Jesucristo. Amén. Eso es un cristiano, hermano, seguidor de Jesucristo. Hermano, entonces cuando una persona se bautiza, automáticamente pasa a ser adoptado de parte de Dios. ¿Por qué adoptados? Porque no todos somos hijos desde que nacemos. Vea pues, la gente en el mundo piensa que toda persona que nace en esta tierra automáticamente son hijos de Dios. Y dicen, es que todos somos hijos de Dios, todos Dios nos ama por igual. Bueno, entonces, hermanos, van creciendo y dicen, cuando venga Dios yo de seguro me voy, me arrepiento, le digo al Señor Jesucristo, perdóname, Señor, y me voy contigo. Otros dicen de repente, hermanos, cuando de repente ya casi me vaya a morir, pues levanto mi mano, hago una oración y ya me voy con Dios. De repente, hermanos, se predica un evangelio tan barato en las calles que diciendo así es como se va a salvar la gente. Y piensa la humanidad que, hermanos, así se va a salvar la persona. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora yo me pregunto, alguien me preguntó esta pregunta. Si una persona muere a los 17 años y se murió en un accidente, no tuvo tiempo de arrepentirse, me decía. Le digo, es verdad, no tuvo tiempo. Le digo, pero de los 12 a los 17, ¿cuántos años tiene? De que tuvo para arrepentirse. Los 12 años, hermanos, supuestamente en este tiempo la ciencia dice que es el conocimiento del bien y del mal. La gente comienza a pensar si está haciendo bien o si está haciendo mal después de los 12 años. Después de los 12 años, hermanos, tuvo 5 años. Aleluya. Si en 5 años no pudo arreglar su vida, ¿cómo piensa arreglar su vida en el último momento? ¿Verdad? A veces, hermanos, pensamos ya a la última hora que vamos a ir a un lugar, ya me faltan 5 minutos, vamos a la carrera. Hermana, llegué tarde, es que esto, que lo otro. Que vamos a ir a otro lugar, estamos corriendo, hermanos, porque salimos tarde. Que de repente vamos a hacer una actividad. Hermana, yo llegué tarde porque estaba haciendo esta cosa. ¿Por qué llegaste tarde? Porque siempre estás acostumbrado a hacer las cosas tarde. Amén. Así mucha gente se va a quedar, hermanos, sin ser salvos porque todo lo van a dejar a la última hora. Van a decir, no, yo después arreglo mi vida con Dios. Yo después hago las paces con Dios. Yo después me bautizo. Después busco de Dios. No, hermanos, aquí no se trata de después. No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Pero el que está preparado, hermanos, se ha de ir. Y el que no esté preparado se va a quedar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Una palabra sencilla. Amén. En Hechos 26, 18 dice que para que nosotros abramos los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios.
Dice, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados. Dice, y herencia entre los santificados. Está hablando, hermanos, de un momento en que nosotros los predicadores, hermanos, tal vez yo no soy tan elocuente como ustedes ven. Aleluya. Pero hermanos, aquí no se trata de la elocuencia, sino de cuántas personas creen al mensaje. Gloria a Jesús. Amén. Yo he visto personas, hermanos, y puedo decir nombres, pero no lo voy a decir, que llenan estadios. Sí, amén. Amén. He escuchado de un predicador que se murió, que dice que, hermanos, él no iba a ver el arrebatamiento, que él iba a ser arrebatado antes del arrebatamiento. Que iba a ser arrebatado antes de que muriera, perdón. Amén. Y muchos lo conocen. Recuerdo cuando venía aquí a este lugar, el hermano Pablo escuchaba a ese predicador. Amén. Aleluya. Hermanos, y así yo también escuchaba predicadores. Sí, amén. Elocuentes, que hermanos, que cuando usted lo está escuchando, dice, wow, ese hombre, qué unción, qué poder está fluyendo en él. Aleluya. Hermanos, y cuando empiezan a terminar ya su predicación, dicen, vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo digo dentro de mí, en vano he estado escuchando esta prédica. Es pura pérdida de tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque son personas que ni siquiera han sabido quién es Dios. No saben que Dios es uno y no saben que su nombre es Jesucristo. No saben, hermanos, que Dios se manifestó en carne y su nombre es Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Para que les abran los ojos. Amén. Hay personas, hermanos, que yo he encontrado que les predico la palabra de Dios. Encontré un caso, hermanos, de una persona que yo le dije, lee la Biblia. Hermanos, y esa persona no quería leer la Biblia porque sabía que estaba la verdad. Amén. Sí, Señor. Estaba en la iglesia desde pequeñita. Era una mujer. Hermanos, estaba en la iglesia desde pequeñita y toda la vida, hermanos, yo no sé si bien no había leído ese versículo o no sé. La cosa que le dije, léeme Hechos 2:38. A ver qué dice ahí. Y no lo quería leer. Le digo, ¿no tienes Biblia? Y no enojado, pues, así como contento, ¿eh? Le digo, hermanos, ¿no tienes Biblia? Me dice, sí, dice. Le digo, pues búscala entonces en tu celular. Hermanos, Hechos 2:38 y lo empezó a buscar. Y la mano le estaba temblando. Y lo empieza a leer. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando terminó de leer, le digo, ¿y usted qué piensa de ese versículo? ¿Qué piensa del versículo que usted está leyendo en la Biblia? Dice, no, es que yo estoy bautizado ya. Sí, pero ¿está bautizado en ese versículo? ¿O está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿En qué versículo lo bautizaron? No, pues hay personas que me contestan, ni siquiera sé, yo solamente sé que fue hace años y me metieron al agua. Le digo, pues busque su certificado. Y se hacen, hermanos, por ahí dicen los chivos locos también para no buscar nada, amén. Pero hermanos, la salvación no es un juego. La salvación, hermanos, es algo de vida o muerte. Uno tiene que estar seguro que es bautizado en el nombre de Jesús para su propia salvación. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Una vez que venimos a ser hijos, hermanos, pasamos de ser creación. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, pasamos a ser hijos. Hijos o creación de Dios. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, viene lo más bueno, hermanos. Aquí es donde quiero que entendamos un poco, hermanos. Cuando Jesucristo fue bautizado, según la Biblia dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, amén, fue llevado al desierto para ser tentado. Muchas personas se pueden preguntar, ¿cómo una persona después de ayunar y orar 40 días y 40 noches va a ser llevado al desierto a ser tentado? ¿Cómo de una persona después de estar en un culto pentecostal va a ser tentado en la calle? ¿Cómo una persona después de haber orado todo el día va a ser tentado después de eso? ¿Cómo va a ser eso posible? Pues el Señor Jesucristo dice que fue llevado a ser tentado. Y la primera tentación, hermanos, cuando vio el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos, que estaba con hambre porque había ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, dice, y empezó a mirar de repente que quería comer, de repente veía ya las piedras como pollos, no sé, hermanos, pero veía que tenía hambre.
Entonces empezó a decir el diablo, Satanás, que el Señor reprenda. Hermano, le dijo al Señor Jesús, dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Si es que eres hijo de Dios. Y de repente le quiso meter la duda, hermanos, porque así es. Amén. Le quiso meter la duda. En otra traducción sería, suponiendo que tú eres hijo de Dios. Suponiendo que tú eres hijo de Dios, di a esas piedras, conviértanse en pan. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Que la tentación, hermanos, que llegue a su vida no caiga a usted. Que la tentación que llegue, hermanos, no caigamos, gloria al nombre de Jesús. De repente, saliendo de este servicio, alguien le va a invitar. Amén. Le va a decir de repente al amigo, ven para la casa, vamos a echarnos una cerveza. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. O de repente, si es joven, hermanos, se le aparece una muchacha y le dice, ¿y por qué no me invitas a tu casa? Hay poder en Jesús. Amén. Poder en el nombre de Jesús. De repente, hermanos, esas son las tentaciones que llegan. Claro. Empieza a llegar la tentación. Y la persona que no está bien parada, hermanos, allá va, como voy al matadero, hermanos. ¿Por qué? Porque no ha meditado, hermanos, que ahora es hijo de Dios. Ahora hay un peligro, hermanos. El enemigo sabe que el mundo lo tiene, hermanos, en sus manos. Pero los hijos de Dios, hermanos, saben que estamos protegidos bajo la sombra de Dios, bajo la sombra del Altísimo, hermanos. No estamos, hermanos, a pagar cualquier cosa. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Después le llevó, dice, al pináculo del templo, dice, a la parte más alta del templo. Y le dijo, ya que sabía Biblia, ¿ven? A veces me he encontrado personas que saben más Biblia que yo, hermano. Sí, amén. Amén. Y le sacan Biblia y le dicen, ¿y cuántos años estudiaste en el colegio? Amén. ¿Cuántos estudiaste? Amén. Otro me dijo, hermanos, ¿y en qué colegio bíblico fuiste? Para estar enseñando. Así le llegan a decir a uno. Amén. De repente le llevó a la parte más alta, a lo más alto, hermanos, a la popularidad más grande, digamos así. Y le dijo, tírate de aquí abajo, dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tus pies no tropiecen en piedra. Hermanos, hay personas que usan la Biblia mejor que uno. Amén. Pero para su propia perdición. Amén. Hay personas que le van a decir a usted, hermanos, esa religión donde tú te estás metiendo es una herejía. Y por si no lo ha escuchado, mucha gente dice que nosotros que predicamos el nombre de Jesús, dice que nosotros no tenemos al Padre, no tenemos al Espíritu, que solamente tenemos al Hijo. Hermanos, Jesucristo es Dios manifestado en carne. No necesitamos, hermanos, tantas cosas en el nombre de Jesús, porque Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo y Jesucristo es el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Gente que no ha alcanzado a entender. Alguien decía, hermanos, un sacerdote decía esto: mi doctrina es la mejor que hay en esta tierra. Un sacerdote dijo esto, un sacerdote reconocido. Mi doctrina es la más hermosa que hay, dice. Porque dice, porque yo bautizo a niños en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque se van de la iglesia, dice, y andan por allá predicando en contra de esta religión, va y se meten a otra y se bautizan ya grandes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ustedes ven? Mi doctrina es la mejor, dice. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias a Dios que nosotros no nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros nos hemos bautizado es en el nombre de Jesús. El único nombre que tiene poder para perdonar pecados. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Los sacerdotes están contentos, hermanos. Por eso dicen ellos, dicen, no importa que se hayan ido, dice. Ellos volverán algún día a los descarriados. Pero hay una oveja, dice, por ahí que anda, que ella se apartó mucho. Es así como que ya no predica lo que nosotros predicamos. ¿Cuáles son esos, hermanos? Nosotros que seguimos la Biblia, gloria al nombre de Jesús, hermanos. Porque para el mundo la palabra de Dios le parece locura. Para el que ha creído el evangelio verdadero, hermanos, esto es delicia. Pero para el que no ha creído, le parece una locura. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Alabanza.
a Jesús. Amén. Lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si te tiras de aquí van a mandar tus ángeles. Le dijo entonces el Señor Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios. Tu Dios. Aleluya. El Señor Jesucristo le está diciendo, yo soy tu Dios. No me vas a venir a tentar a mí. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Está diciendo, tú debes obedecerme a mí, no estarme tentando. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cómo tentamos a Dios a veces? Sabemos que las cosas, cuando es pecado, es pecado. Amén. Amén. Sabemos que si nos tomamos una cerveza, es pecado. Claro. No, hermano, es que es una copita, así nomás. Eso no es nada. Dice una religión, lo que importa es el corazón. Amén. Dios no mira más que el corazón, allá en el corazón, hermanos. El corazón todo podrido, hermanos, porque están deseando una cerveza, gloria al nombre de Jesús. Amén. De repente, hermanos, estamos codiciando cosas. Santo. Amén. Estamos mirando que alguien está siendo prosperado. Decimos, ¿cómo será que ese hombre llegó a tener tanto? Santo. En mi pueblo, hermanos, hay gente que da dinero, hermanos, como si tirar billetes así de peso. Y ya saben por qué andan en malos pasos. Y de repente la gente lo mira y dice, wow, esa persona así como tiene dinero. Claro, ¿cómo no va a tener dinero haciendo lo malo? Y la gente a veces piensa, dice, pues si yo me meto un tiempecito por ahí, de seguro Dios me va a guardar. Amén. De seguro Dios me va a cubrir y no me va a hacer nada. Hay personas que se encomiendan, hermanos, a la muerte, al espíritu de muerte, que hay una estatua que están haciendo, hermanos, que dicen, yo voy a encomendar a este espíritu para que no me maten, hermanos. Pero, hermanos, sabemos que el único que puede guardarnos es Jesucristo, pero cuando guardamos su palabra, gloria al nombre de Jesús, amén. Hermanos, y de repente vemos esta situación. El Señor Jesucristo sigue siendo tentado. Y sigue la última tentación y dice, hermanos, entonces Jesús le dijo, el 9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le llevó a mirar todo, hermanos. ¿Qué es lo que desea el cristiano en estos tiempos? Amén. A veces me pregunto, hermanos, ¿qué es lo que desea el cristiano en estos tiempos? Estamos haciendo servicios en las casas. Pero, hermanos, ¿de verdad queremos llegar aquí a adorar a Dios? Amén. A veces se nos hace tan fácil faltar a un servicio en la iglesia, estoy hablando, amén. Se nos atravesó algo, mejor no hacemos nada. No voy a la iglesia. Se nos atravesó algo, mejor no voy a la iglesia. ¿Qué es lo que desea entonces el cristiano? ¿Tomarse las vacaciones? Pues tómate la gloria en nombre de Jesús, amén. ¿Qué es lo que deseas? Irte de la iglesia. ¿Quién te está deteniendo? ¿Quién? ¿Acaso crees que con una mala actitud vas a agradar a Dios? Aleluya. ¿Crees que de Dios se le agrada de cualquier manera? No. Vino Abel y Caín, hermanos, trayendo una ofrenda. Amén. Los dos trajeron lo mejor, porque la Biblia dice que llevaron lo mejor. Lo mejor. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Lo mejor llevaron los dos. Uno llevó un cordero, hermanos, para sacrificarlo. Y cuando Dios olió ese olor, amén, al cordero, dijo, wow, este hombre está sacrificando lo mejor, lo más gordo. Amén. Está sacrificando lo mejor, su tiempo. Está sacrificando su juventud. Está sacrificando lo mejor que tiene, hermanos. Pero vino Caín y dijo, bueno, yo llevo una calabaza bien grande, yo llevo un elote bien grande, yo llevo una sandía bien grande, hermanos. Pero de repente lo tiró allá. Toma, Dios, ahí está. Amén. Toma. Y dice que Dios nos agradó de esa ofrenda. Dijo, no me agrado de eso. Y de repente, hermanos, Caín empezó a mirar a Abel diferente. Porque una persona que le agrada a Dios anda alegre. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Una persona que está agradecida con Dios y Dios está agradecido con él.
esa persona Dios le hermosea. Aleluya. Se ve hermosa esa persona, se ve hermoso. Además, si la gente le dice, qué gracia tú tienes, qué tienes tú, qué tienes, algo tienes. Y de repente alguien le dice que no conoce, tú tienes una vibra, tienes algo, una aurora, qué sé yo, qué dicen por ahí, hermanos. Amén. Y otros que son cristianos dicen, tú tienes algo especial de parte de Dios. Tú eres cristiano, ¿verdad? Hermanos, pero de repente aquel que no agradó a Dios llega amargado. Dice que tú tienes esa cara de limón. ¿Quién te puso así? Santo. Llega alguien, hermanos, y como el diablo es bien astuto para hacer caer a las personas, le pone el pie y la persona de repente se tropieza y empieza a hablar una mala palabra. Sí. Poder en el nombre de Jesús. ¿Amén? Estoy hablando que de repente le pone personas para que le hagan la mala el día. Amén. Yo escuchaba de unos hermanos que decía, yo vengo envenenado, dice, me envenenaron en otro lugar y vengo a echarte todo el veneno a ti. Hermano, me estaba queriendo levantar a mí el hombre viejo. Le dije, no, este hombre no me va a envenenar a mí, hermano, porque yo no tengo más que el Espíritu de Dios en mi vida. Gloria al nombre de Jesús. A mí no me va a cambiar el hombre, gloria al nombre de Jesús. A mí no me va a cambiar la sociedad, gloria al nombre de Jesús, porque el que me da alegría es Dios, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén. ¿Qué es lo que decía el hombre, hermanos? Pues Jesucristo, hermano, tenía todo el poder y toda la autoridad, pero el diablo le dijo, bueno, yo te voy a dar todo lo que tú quieres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una mujer? Te la doy. ¿Quieres casarte? Te doy la novia. Brómate ahí con una mujer. Amén. ¿Quieres un novio? Pues ahí está. ¿Qué quieres? ¿Un buen trabajo? Te voy a dar tanto trabajo que a la iglesia vas a poder ir. Santo. Amén. Es todo lo que hace. El enemigo a veces está mirando a ver qué cosa estás deseando. Amén. Y de repente está deseando algo. Hermano, si le dice, ok, si tú me sirves a mí, yo te lo voy a dar. Entonces, hermano, le dijo el Señor Jesucristo, le dice estas palabras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo se le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, hermanos. Cuando vio la actitud, hermanos, el diablo que no podía vencer a este hombre, gloria al nombre de Jesús, le dijo, no, con este no se puede. Entonces el Señor le dijo, vete de aquí, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando una persona le obedece a Dios, hermanos, Dios lo saca en alto, gloria al nombre de Jesús. Dios lo levanta y lo que deseaba, hermanos, se lo da, gloria al nombre de Jesús. Aquí vemos que el diablo le decía, va a mandar a sus ángeles cerca de ti. Pues al final, hermanos, como no obedeció la voz del enemigo, vinieron los ángeles y le servían. O sea que Dios cumplió su palabra. Amén. Pero cuando el Hijo es obediente, hermanos, Dios va a cumplir su palabra. Cuando una persona que ha sido bautizada en el nombre de Jesús obedece a su palabra, hermanos, Dios lo va a exaltar en alto. No importa lo que diga la gente, no importa cómo te miren, no importa lo que hablen, gloria al nombre de Jesús. Si tú estás haciendo lo correcto, Dios te va a sacar en alto, gloria al nombre de Jesús, porque Dios no dejará avergonzado a aquel que en Él confía, gloria al nombre de Jesús. Amén. Somos adoptados ahora mismo, ¿verdad? Imagínense que una familia adopta a un hijo. Y yo me llamaba la atención esto, hermanos, porque es algo muy interesante. Un hijo ya viene con creencias, aunque sea chiquito, y con pensamientos y con mañas. Amén. Pongamos un ejemplo que adoptaron un niño de 5 años. Ya ese niño tiene mañas. De repente hay niños que les gusta agarrar, hermanos, partes de personas. Amén. Y hasta que la mamá no le da y lo va educando. Se va educando. Imagínense un niño adoptado a esa edad. Nosotros fuimos adoptados ya grandes. No crecimos en el Evangelio, fuimos adoptados ya grandes. Todos traemos mañas. Todos traemos muchas cosas en el corazón. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando un niño no se porta bien, que es adoptado? Oiga, ¿saben lo que hacen los padres que han adoptado a ese hijo? Dicen, bueno, al orfanatorio le dicen, miren, aquí le traemos a su hijo porque no lo soporta.
Así de sencillo. Cuando una persona es desobediente a Dios, Dios dice, bueno, como tú no quieres obedecer mi ley, aquí terminamos este trato, yo te dejo solamente como creación, pero no vas a ser mi hijo. Aún personas que han sido bautizadas en el nombre de Jesús, cuando se deciden desobedecer a Dios, pierden el título de ser hijos de Dios, hermanos. La Biblia dice, hermanos, en 1 de Juan 3, 1 al 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, hermanos, entonces, dice que nosotros, hermanos, el mundo no nos va a conocer a nosotros. ¿Por qué? Porque al Señor Jesucristo no le conoció. No querían, hermanos, escuchar su palabra, no querían, hermanos, seguirle a Él. Pero también a nosotros de repente hay caritas que se hacen por allá, hermanos, que ustedes van a ver cuando uno está predicando la palabra. De repente le dicen, y ya no me sigas hablando, que yo de eso no quiero saber nada. Hermanos, pero como no conocieron a Dios, no conocen a Dios, tampoco nos van a escuchar a nosotros. Pero déjenme decirle algo, el que es de Dios, hermanos, la palabra de Dios escuchará. El que es hijo de Dios, hermanos, la palabra va a escuchar, gloria al nombre de Jesús, amén. Dice, hermanos, que todo aquel que tiene esta esperanza de ver a Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros tenemos la esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo. Ahora mismo, hermanos, yo no sé los varones aquí si se han bautizado o no, pero hermanos, nosotros que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, no pierda, hermanos, ese privilegio de ser hijo de Dios. Vienen pruebas, vienen luchas, vienen dificultades, vienen aflicciones, hermanos, pero no permita que ese privilegio que tenemos de ser hijos de Dios se vaya de nuestras manos. Mucha gente, dice la Biblia, que querrá entrar en aquel día y no podrá. Aquellos que no están bautizados, hermanos, en el nombre de Jesús, ustedes son creación de Dios. Amén. Si ustedes quieren pasar a ser hijos de Dios, tienen que bautizarse para poder entrar al plan de salvación. Amén. Por eso dice, a lo suyo vino. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel no le recibió, más bien lo crucificaron, Dios extiende su misericordia a nosotros. Mas a los que le recibieron, a nosotros, los que hemos creído en su nombre, nos dio el derecho, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir, hermanos, que Dios nos escogió a nosotros. El que estemos aquí reunidos no es cualquier coincidencia, es un propósito que Dios tiene para con nosotros. Nosotros, hermanos, estamos llamados con un propósito para alcanzar la salvación y para llegar al cielo en el nombre de Jesús. Si usted no ha sido bautizado, hermanos, procure bautizarse lo más pronto posible. Y si usted ya es hijo de Dios, hermanos, procure, hermanos, permanecer fiel hasta la muerte para que cuando el Señor venga podamos irnos con Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya.